Comenzamos con tu pregunta general. Sí, muy buenos días. Muchas gracias, estimado Johnny, por aceptar esta invitación a este conversatorio sobre los problemas de investigación que en la actualidad se están trabajando desde la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros de la facultad. La intención, pues, como te había conversado de este conversatorio es que a través de estas directrices, a través de esta discusión que tengamos, se pueda un poquito ir reconociendo que los estudiantes tengan algunos insumos para decidir sobre sus líneas de acción investigativa en los niveles que sean pertinentes para ellos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el trabajo que viene haciendo la carrera, que hace la carrera en la actualidad, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, en las funciones sustantivas de la universidad, que son la investigación, la vinculación y la docencia. Entonces, Johnny Villafuerte, tal vez será su docente seguramente en algunos semestres o tal vez algunos ya lo conocen, pero él es de la carrera y tiene una amplia experiencia en temas de investigación. Johnny. Buenos días. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que, inclusive para información para ti, Arturo, es de que los programas de inglés en la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí comenzaron por allá del año 2008. Hubo un primer programa que se generó allí en la Facultad de Ciencias de la Educación, que tenía un enfoque, asimismo era de enseñanza. Tuvo solamente 2 cortes que se graduaron por el 2014-2015. Esa tenía el perfil de licenciatura en idiomas para profesores de inglés. Luego, paralelamente, por el año 2012, abrió una facultad, que es donde estaban los profesores que actualmente conforman la carrera de inglés. En esa época era la Facultad de Idiomas, y tenía la perspectiva de enseñar varios idiomas, pero en primera instancia licenciaba profesionales en idiomas con enfoque en inglés. De esa carrera es la que cerró en el año 2020 y los trabajos de investigación que tenemos hasta la fecha de alumnos son allí, ¿sí? Esa carrera tenía más bien un enfoque más amplio, no solamente la enseñanza de idiomas, sino que la idea era que trabajaran las personas desde el inglés en turismo, que trabajaran en gestión de puertos y aeropuertos y en negocios internacionales, ¿sí? Y claro, había también la perspectiva de la enseñanza, pero era un enfoque mucho más amplio que el que tenemos ahora. En el año 2017, esta carrera, igual que todas las carreras en Ecuador, fueron rediseñadas por decreto de ley y se creó un catálogo de carreras. De ahí surge el nombre tan extraño que tenemos actualmente, que es Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, ¿sí? Porque se diría que todas las carreras que enseñan idiomas en Ecuador se llaman así, ¿sí? Repito, PINE, Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. Esta nueva carrera tiene un enfoque muy investigativo, yo diría. Trata de acercar a los estudiantes mucho más a la práctica, pero a un campo profesional que se tiende allí es de la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Tengo que decirles a los que están escuchando que en el año 2012 hubo un estudio que se centró en Cuenca, donde se evaluaron 5.000 profesores, de los cuales solamente el 5% cumplía el estándar de conocimiento requerido, que era tener el B2. Imagínense, solamente 5 de cada 100 profesores cumplieron eso. Es decir, que la mayoría de los profesores no tenían el conocimiento. Por lo tanto, ese es un factor que hizo que se priorizara la enseñanza del idioma inglés en Ecuador. Otro factor es que Ecuador ha venido retrocediendo en la posición mundial y regional respecto a los índices de uso de inglés. Somos el país que para el año 2000, para el 2018 estábamos por el puesto 80. Para el 2019 avanzamos. O sea que en vez de avanzar hacia el 0, porque el punto ideal es llegar al 1, ser el primero en el mundo, retrocedimos entonces, ¿no? Avanzamos en número, pero representa un retroceso. Llegamos al 87.
Y para el año 2020, en plena pandemia, las estimaciones están dadas por el EF 2020, es que estamos en el puesto número 93, es decir, cada vez más lejos. Estamos en el puesto 93 de 100 países, ¿te puedes creer? Detrás de nosotros solamente ya queda es Afganistán y otras naciones que ahora mismo no recuerdo los nombres, que son tan difíciles, de Oriente Medio. Y es decir, que estamos con un nivel de inglés a nivel de la población muy retrasado. Este mismo estudio se hizo en 19 países de la región, donde el primer puesto lo tiene Argentina, pero Argentina ocupa a nivel global el puesto número 25. A nivel mundial, para el año 2020, el puesto número 1 lo tiene Holanda. ¿Sí? Entonces, que vale la pena también conocerlo, ¿no? Entonces, de los 19 países de América Latina, Ecuador tiene el puesto número 19, es decir, el último de los países que participaron en el estudio, lo cual ratifica que en Ecuador se requiere mejorar la enseñanza del inglés. ¿Sí? Gracias. Sí. Con este antecedente, Sí. vamos a hablar entonces sobre la investigación, vinculación y el enfoque profesional, es decir, la docencia, dentro de la universidad y de la carrera. Entonces, Johnny, tú estás a cargo de un proyecto de investigación dentro de la carrera. Sí. Sí, bueno, yo estoy a cargo del área de investigación de la carrera de PINE, pero eso tiene que ver con el sistema de investigaciones de toda la universidad. El sistema de investigaciones de toda la universidad tiene un programa y tiene, me parece que son 9 líneas de investigación. Nuestro programa se llama Educación y Estilos de Vida, que fue creado en el año 2018. En ese programa tenemos 5 proyectos por facultad, perdónenme, por facultad, y uno de esos proyectos tiene que ver con la carrera de inglés. El proyecto se titula, ahí está, LEA, pero realmente es lectura, escritura académica. Hasta el 2020 fue llevado por el profesor Germán Carrera. A partir de 2021 va a ser liderado por mi persona y estamos dándole un enfoque distinto al proyecto. Va a llamarse a partir de ahora Proyecto LEA, pero luego es Cambiando Vidas. Y la perspectiva que tiene es que este proyecto aporte de más cerca a los objetivos de desarrollo, pero también atendiendo problemáticas que afectan a nuestra comunidad. Yo quisiera retroceder otro poquito diciéndote que antes del 2018 también teníamos un proyecto de investigación que fue liderado por EDER. Este proyecto se llamaba Círculos de Lectura, también atendiendo la debilidad de la lectura, porque al parecer es otro de los problemas que tenemos en Ecuador, que se lee muy poco. Entonces, ya por el 2017-18 se logró ese proyecto que fue financiado por la CNCIT. Yo fui parte del proyecto. La metodología era círculos de lectura y cuando nos tomó en el 2016 el terremoto, tuvimos la adaptación de ese proyecto a medios informáticos porque los estudiantes no llegaban a clase de manera física. Entonces ya en el 2016 la carrera ya comenzó a tener la experiencia del teletrabajo durante 3 meses inmediatamente después del terremoto. Y una de las prácticas que hacíamos era precisamente círculos de lectura, pero aumentale la letra E al principio, los I círculos de lectura, ¿no? O sea, mediante internet. Pero allí los manejábamos, era a través de, básicamente había los ejercicios de lectura que se hacían mediante WhatsApp, no usábamos Zoom, creo que ni lo conocíamos al Zoom nosotros, más bien cuando había necesidad se hacían conferencias mediante las aplicaciones de WhatsApp. Y se trabajaba, eso sí, era con Google. Por favor, este proyecto LEA es un proyecto que está enfocado en lectura. Sí, LEA es lectura y escritura académica. Es decir, que los estudiantes, por ejemplo, para sus proyectos de investigación que estén vinculados con temas de lectura y escritura, podrían aportar directamente o indirectamente a esta iniciativa. Bueno, la pregunta tiene que ir más atrás. Si la pregunta es, ¿qué pueden hacer los estudiantes para la investigación? Ahí, bueno, ya he explicado el brazo izquierdo, por así decirlo, ¿no? Es el proyecto LEA, y a futuro el proyecto de formación de docentes,
que es un proyecto que tenemos previsto para el año 2022. Está todavía desarrollándose el texto y no ha sido aprobado aún, pero esperamos que no suceda nada. Entonces, ahora te voy a hablar del brazo, del otro brazo. No sé si del izquierdo, ahora te voy a hablar del derecho. A ver, los estudiantes tienen una asignatura que va desde primero hasta séptimo, que tiene que ver con investigación educativa. A partir de cuarto semestre, los estudiantes ya tienen una mayor carga en el campo, un mayor acercamiento hacia los sistemas educativos y la comunidad. Entonces, ellos deben de hacer un diagnóstico de problemáticas que consideran importantes. Esa problemática deberá estar relacionada a los sistemas de desarrollo, a los procesos de desarrollo, tanto internos como internacionales. Allí hay puntos de vista porque al interno de la carrera tenemos profesores con un sesgo y otros con otro sesgo. Entonces, yo soy del sesgo internacional. A mí me parece que hay que trabajar, incluir la carrera a los procesos mundiales. Y entonces aquí están los objetivos de desarrollo que precisamente tratan de 17 y eso afecta muchísimo, tiene relación directa e indirecta con el proceso educativo. Allí está, por ejemplo, el número 1 que tiene que ver con la pobreza, el número 2 que tiene que ver con la nutrición. Y alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver la pobreza y la nutrición? Pues sí, mucho. Cuando nuestros niños están tan pobres que no tienen para poder tener sus materiales didácticos o están tan desnutridos que se duermen en las clases, eso precisamente ahí está un enfoque directo, ¿no? Luego tenemos otros, otros objetivos de desarrollo que tienen que ver con la equidad de género, con el tema de la violencia, con el tema del trabajo en redes, con el tema de la innovación educativa. Entonces son 17 bueno, que eso de alguna manera gobiernan al mundo, ¿sí? Y Ecuador es partícipe de eso, ha firmado convenios que además ustedes deben de saber que el sistema educativo de Ecuador en el año 2000 fue fuertemente criticada por la UNESCO debido a la poca efectividad que ha tenido, ¿sí? Entonces, imagínense, ahí está uno de los resultados, que Ecuador sea el país que tiene más atrasado el nivel de inglés. 19, puesto 19 de los 19. Bueno, entonces hay otro grupo de profesores que piensan que debemos de atender las necesidades más locales. Entonces, a la larga coincidimos, solamente es la prioridad de cómo se hacen las cosas, ¿no? Desde mi punto de vista debemos de arrancar desde los objetivos de desarrollo sostenible, que luego bajan a la Agenda Nacional de Desarrollo. Los que estudian la Agenda Nacional de Desarrollo conocen que los objetivos de desarrollo sostenible globales se relacionan mucho con los objetivos nacionales, porque precisamente así es como se operativizan. Y luego están los planes de desarrollo provinciales y planes de desarrollo cantonales, ¿sí? Que también ellos priorizan y también tienen como techo los objetivos de desarrollo mundial. Entonces, yo pienso que hay que ir de lo general a lo particular, pero hay otros profesores que piensan que hay que ir de lo particular a lo general. Es decir, ellos piensan que en lo que hay que enfocarse directamente es en la agenda de desarrollo local de Manta, Puerto Viejo. Podría ser inclusive de la agenda de desarrollo del distrito, Manta, Montecristi, Jaramijó, o la agenda de desarrollo Manabí. Entonces, allí hay temas como que exista el tema de la educación como un eje transversal, pero que también se prioriza el tema productivo, el tema tanto agrícola, pesquero, turístico, ¿sí? El desarrollo industrial, también está el tema de las empresas, ¿sí? Pequeñas, medianas y grandes empresas, el tema ambiental, que es un tema que es necesario considerar. Y entonces, allí está, digamos, esas dos posiciones. Luego, para investigar, actualmente tenemos, y para titularse, tenemos dos procesos, ¿no? Que el uno es el de escritura de artículos científicos, que refleja procesos de investigación que han desarrollado los estudiantes con sus profesores en ciclos previos. Y la otra modalidad se llama TEFL, que es Teaching English as Foreign Language. Es básicamente técnicas para la enseñanza del inglés, que hacen allí un proceso de planificación, de mejoras, de innovación y luego de reflexiones de esos procesos, ¿no? Entonces, yo diría que hay tres formas de cómo llevar investigación, ¿sí? La primera es proyectos formales de carrera, ahí están LEA, ya voy haciendo resumen, ¿no? Proyecto LEA y proyecto futuro de investigación. La segunda modalidad es a través de los proyectos de titulación, que hemos dicho que hay los estudiantes
pueden elegir las dos opciones, o artículo científico o el modelo TEFL. Y la otra opción es mientras son estudiantes, que ahí ya hablaríamos de investigación formativa, que lo inician en cuarto y lo terminan en séptimo. Entonces, en ese proceso, que ya están, este grupo de estudiantes deberán de elegir qué temáticas consideran que son oportunas, que están articuladas a los objetivos de desarrollo mundial, nacional, local, y que sobre todo también ellos sientan interés sientan compromiso, motivación, etcétera, porque eso es importante. A partir de cuarto se exploran varios temas, pero es también importante conocer que cuarto, quinto y sexto están yo diría hasta cuarto, quinto y sexto. Es un proceso que está articulado como para que también el alumno se arrepienta, ¿sí? Si ahora elegimos en cuarto y estaba muy motivado por trabajar sobre las tecnologías de la comunicación debido al COVID, y si todo sale bien, el siguiente semestre ya no tenemos COVID por aquí cerca, entonces de pronto yo quiera cambiar el tema y ahora quiera hacer sobre inteligencia múltiples o sobre neurociencia, y entonces el alumno sí lo puede cambiar. El asunto es que en cuarto aprenden a hacer diagnósticos. Es un diagnóstico que se requiere para formular un proyecto en quinto y ejecutar eso que se formula, ejecutarlo en sexto, ¿sí? Para séptimo yo creo que ya estaríamos quemados, porque ahí es más difícil retroceder el tiempo. Hay un tema que tal vez no hemos tratado, que no, es que hay unas cosas que son transversales también a la enseñanza de, yo no soy de idiomas, pero entiendo que hay unos aspectos transversales que creo que tú los incluyes dentro del proyecto LEA, que son artes, que tienen que ver con Sí, música, con danza, con sí, teatro. sí, sí. También Bueno, es muy importante. sí. Eso tiene que ver con la metodología. Una cosa es la temática. Entonces, en cuarto los estudiantes estudian problemas, ¿sí? Van acercándose a los problemas y van viendo si esos problemas realmente existen o son solamente de la perspectiva de uno, ¿sí? Entonces, con sus profesores, mediante una serie de herramientas de toma de datos, análisis de información y de datos, descubre si es que efectivamente el problema existe o no, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre. En quinto, usted ya formula el proyecto y entonces ahí dice cómo voy a resolver o cómo voy a intentar resolver ese problema. Si es un proyecto de tipo educativo, ahí entran las metodologías de enseñanza, que es precisamente lo que estabas diciendo, Arturo. Si el alumno decide si es que a partir de las metodologías de la enseñanza de inglés mejor utilizadas en el mundo, que espero que no utilicen la tradicional, pues estamos llenos de eso, queremos cambiarlo precisamente, pues ahí viene a ser desde la neurociencia, el tema de las sensaciones, la afectividad, la inteligencia afectiva, el tema de la música, el arte y otros tipos de, de metodologías que ellos precisamente conocen, como el aprendizaje por proyectos, aprendizaje en base a tareas. Bueno, ahí elige el estudiante cuál es la metodología apropiada para poder ejecutar esa intervención educativa más adelante. Y en sexto, pues ya ejecuta, debe de ser al menos 6 clases, 6 sesiones, y cada sesión va haciendo entonces una ficha de experiencia que va aquí capitalizando lo que ha ido aprendiendo, lo que le ha ido bien, lo que le ha ido mal, porque un estudiante debe de entender que cuando investiga no siempre las cosas van bien, y el hecho que no logre las metas no significa que no te vayas a graduar, significa es que esa ruta quizás no es la apropiada, o hay que analizar qué es lo que ha fallado, ¿sí? O si decimos, por ejemplo, para que hablen mejor inglés, le vamos a dar un poco de zanahoria todas las mañanas, entonces necesito medir si le doy una taza o 2 tazas de zanahoria, cómo evolucionaron, qué cambio hubo, o resulta que en vez de mejorar, empeoraron. Entonces, ¿qué pasa como resultado de esa investigación? Es que esa hipótesis que teníamos de que al darle zanahoria podrían mejorar sus conocimientos de inglés, llegamos a deducir que ya no, que efectivamente después de esa investigación descubrimos que no hay que dar zanahoria, ¿sí? Entonces el alumno y bueno, todos deberían de sentirse libres de que los resultados, sea lo que salga, es un producto de una investigación cuando se hace sobre todo bien hecha, ¿no? Entonces eso es clave. Luego también tienen que tomar en cuenta de que hay que trabajar ciertas temáticas prioritarias a nivel nacional, pero
también hay que ver cómo se organizan. Si, por ejemplo, yo suelo sugerir a mis alumnos que piensen como en un tema que tenga que ver con la ruralidad, por ejemplo, ¿no? El, la inequidad que existe entre la educación rural y la educación urbana para mí es una de las prioridades, ¿sí? Otra inequidad que existe es el tema del ambiente, ¿no? La gente piensa, los alumnos del área de inglés piensan que solamente pueden enseñar inglés y que solamente se concentran en las 4 destrezas de listening, reading, speaking and comprehension. Entonces, no creen que solamente es eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues no, si se van por CLIL, por ejemplo, ahí se mezclan con contenidos, ¿sí? Y al hablar de contenido, ¿qué tipos de temáticas son necesarias en Ecuador? Precisamente una de esas es el desarrollo sostenible, es decir, el cuidado del ambiente, pero aquí hay un error, porque la gente piensa que hay que salvar el planeta, dicen. Pues yo les cuento que el planeta va a seguir viviendo, seguir viviendo. El que se va a morir somos nosotros. Entonces, no sabemos si en los próximos 10.000 años, cómo va a ser el planeta, ¿no? Cómo dejamos ese planeta para las próximas generaciones. Pero el planeta va a seguir. El que va a dejar de vivir es nosotros, ¿sí? Entonces, allí hay un poquito de ajuste. ¿Sí? Usted no va a salvar el planeta, usted va a salvar es la mejor calidad de su vida. Y si tiene mejor oxígeno y tiene mejores productos hechos sin químicos y etcétera, va a lograr mejores resultados para su vida, tener una mayor longevidad y todo eso. Dime. Hablar un poco sobre, bueno, sobre cayendo en el tema de vinculación con la sociedad. Yo te cuento. En este momento, pues hay un proyecto que está aprobado para comenzar en este nuevo periodo, que es sobre alfabetización integral con enfoque de gamificación para desarrollo sostenible de niños, jóvenes y adultos mayores. Entonces, en este proyecto también hay algunas posibilidades de trabajo con Sí, respecto a la alfabetización integral, conociéndola no solamente como una alfabetización de saber leer y escribir, sino estamos hablando de temas comunicacionales, de temas informáticos, del idioma, estamos hablando de la calidad de vida en muchos aspectos también. Entonces, ¿qué te- bueno, lo que vinculación con ese tema es una cosa nueva que se va a hacer a partir de ahora, pero yo te podría hablar de vinculación anterior, de qué es lo que hemos estado haciendo. Entonces, lo que te puedo decir es que se debe recordar que hay unas asignaturas que precisamente son prácticas profesionales y me parece que el PIS también está allí, pero yo veo que lo hemos colocado acá abajo en el enfoque profesional, pero yo entiendo que PIS es, a ver, los estudiantes, los profesores que participan, tanto en PIS como en prácticas profesionales, están articulados y contribuimos de alguna forma. Entonces, en el caso de vinculación, cuando los profesores encargados de vinculación nos piden colaboración, nosotros ayudamos en lo que nos soliciten. El problema es que hasta ahora hemos sentido de que no hay una articulación activa, ¿sí? Hay como límites hay como bordes, y yo considero que eso estaba viniendo del anterior gobierno universitario desde las mismas cabezas de los programas, porque decían siempre que había que articularse, para mí es clarísimo que hay que articular investigación con vinculación, pero los jefes de vinculación con el jefe de investigación no lo hacían. Entonces cada cual jalaba por su lado y entonces estaban haciendo cosas paralelas y luego nos pedían que nosotros tuviéramos los productos integrados. Entonces, ¿qué ocurría? Que el personal que estaba en vinculación coincidía con las opiniones de la gente que está en investigación, pero cada uno de ellos obedecía a distintos objetivos. ¿Sí? La gente coincide, pero cada cual va por su propio objetivo, porque a mí como en el área de investigación me pedían que tuviera un proyecto, un informe en tal cosa, que lo subiera a tal plataforma y que enfocara ciertas cuestiones. Mientras que a los compañeros y compañeras de vinculación les pedían otros informes, les pedían otras opciones, les pedían otros elementos, ¿sí? De manera que ahora se les acababan y no lográbamos articular, ¿sí? La intención siempre ha habido. También allí lo que está faltando entre vinculación e investigación, yo creo que es precisamente un protocolo de cómo articular las cosas, ¿sí? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? Cuando hablamos
cada cual pone como que su punto de vista de acuerdo a lo que considera, ¿no? Entonces, si le preguntas a un investigador, esa persona te va a decir, bueno, pues son la gente de vinculación que nos deben de decir a nosotros qué temas quieren investigar. Mientras si le preguntas los de vinculación, ellos te van a decir, pues que los temas que nosotros trabajamos deberían de salir de investigación. Entonces, yo considero que hay que sentarse a hablar, porque ambas vías son posibles, pero es que tienen que hablar en los jefes, ¿sí? Los jefes de los departamentos para que nos permitan hacer tal situación. Por ejemplo, yo tuve un proyecto hasta hace poco que trataba sobre el equilibrio y Johnny, la pronunciación. Dime. disculpa, es que el proceso que los estudiantes, por ejemplo, están ahora en cuarto y que puede articularse con estos PIS. Tú me mencionabas que en PINE tienen el PIS de procesos de evaluación educativa y el tema de inclusión educativa. Entonces, ¿cómo estos proyectos, no proyectos, sino estos diagnósticos que los estudiantes van a desarrollar, podrían estar vinculados también a esta temática de este PIN? Bueno, sí, sí, a ver, desde el área de investigación y tú como el actual perdón, tú como actual profesor de investigación en el área de diagnóstico, estarás en la sintonía de que los alumnos tienen libertad para elegir una temática, ¿sí? Pero claro, nosotros siempre tratamos de que esa temática tenga que ver o con la ruralidad, o con la educación inclusiva, o con la cuestión del cuidado del ambiente, o con las innovaciones educativas. O sea, procuramos porque esas son las urgencias que tiene el sector, digamos así, ¿no? Pero si el estudiante quiere hacer un tema distinto, ahí lo que tiene que el estudiante elegir es que si eso es posible investigar, si es que tenemos los profesores que les puedan acompañar, ¿sí? Alguien pueda decir, yo quiero ver cómo son las técnicas para enseñar inglés en Marte. Wow, ahora mismo no tenemos entre nuestros profesores ningún astronauta. Entonces, eso sería, en este momento no cumpliría la condición de ser pertinente, ¿sí? Entonces, por allí ese es un punto. Entonces, el proyecto PIS tiene también sus organizaciones, ¿no? De lo que yo entiendo, para sexto semestre tiene que ver con evaluación y para séptimo semestre tiene que ver con inclusión educativa. Entonces, si el estudiante 1 dice que quiere trabajar con personas con discapacidad sensorial, es decir, visual, auditiva, y cómo trabajar con ellos en el tema del inglés, y tiene una propuesta que hizo un diagnóstico en cuarto y determinó que efectivamente es necesario trabajar allí. Yo he escuchado a algunos alumnos decir que observaron que los niños con discapacidad auditiva, por ejemplo, no participan dentro de la clase, que están sentados en una esquina y no están integrados a la clase ni funcionan. Entonces, ellos sensibilizados, estos estudiantes universitarios, ¿no? Sensibilizados de lo que está ocurriendo con los niños, entonces creen que pueden allí ayudar a cambiar. Entonces lo pueden hacer, pero recuérdate que en quinto semestre se hace el proyecto y lo ejecutan en sexto, precisamente cuando se hace el PIS. Claro. Sin embargo, el tema de inclusión educativa se hace en séptimo. Entonces allí hay como que unos desfases, porque es que el mundo no es perfecto. Y Entonces el alumno, termino la idea porque si no se me queda en el aire. Entonces el alumno lo que tiene que hacer es dialogar con sus profesores, ¿sí? Con su profesor de PIS, de sexto, que esté enfocado en evaluación. Entonces debería de decirle, yo voy a enfocarme en evaluación, pero en el trabajo con niños con déficit sensorial, ¿sí? Si lo hacen, le va a ir muy bien. El problema es que muchos de nuestros alumnos no lo hacen, no se comunican con los profesores, simplemente luego te dicen, es que no me dejaron hacer las prácticas, no pude porque ya teníamos que hacer otra cosa. La profesora o el profesor de PIS dijo que había que hacerlo de acá, ¿sí? Pero yo estoy convencido que si usted le dice, como alumno universitario, le dice a su profesor, el profesor va a buscar la manera de apoyarle, ¿sí? Entonces, eso va a ocurrir siempre, imagínate. Luego también en las prácticas preprofesionales, o sea, también los alumnos dicen, pero es que tenemos un proyecto de prácticas profesionales que tiene que ver, imagínate nuevamente con dar zanahoria, y mi proyecto es con educación inclusiva. Entonces, pues toca, tú concéntrate en los chicos que tienen discapacidad sensorial, y analízale a ellos de cómo darle zanahoria funciona o no. Es decir, que también depende del alumno, tienen que ser abiertos y flexibles a poderse ajustar a las condiciones, no solamente se trata de luego venir a clase y reportar con que
no pudo ejecutarlo, no pudo hacerlo porque el otro profesor le dijo otra cosa. Ustedes dos asuntos ahí. A la mano derecha, por un lado, hablar con el profesor a cargo para que conozcan lo que a usted le interesa como profesor y va a recibir seguramente todo el apoyo. Y por la mano izquierda es que también usted tiene que ser flexible, tiene que buscar la manera porque cuando tú haces un proyecto crees que las condiciones son ideales, pero a veces las condiciones no se dan, entonces hay que ir haciendo ajustes. Todo alumno de investigación sabe que hay que ir haciendo ajustes. Inclusive el diagnóstico que logró en cuarto puede sufrir cambios en quinto, puede sufrir cambios en sexto, actualizaciones, etcétera. Como yo suelo decir, mañana seremos más inteligentes de lo que somos hoy día. Es decir, mañana se te ocurrirán nuevas cosas que no las sabía hoy día. Y entonces va alimentando. De hecho, eso se actualiza hasta el último día de clase de séptimo, antes de irse a titulación. Ahí, Te interrumpí. muy como puntualmente, ¿de qué se trata este proceso que hacen de evaluación educativa Sí, en en PIS. De lo que yo he colaborado, los estudiantes tienen en la cátedra integradora, tienen unos contenidos al respecto de cómo es la evaluación, qué tipos de procesos de evaluación se hacen para listening, para reading, para writing, para speaking. Está enfocado en las destrezas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí es que, yo repito, tomando el caso del alumno o alumna que quiera hacer sobre educación inclusiva, pues y dice, a ver, yo voy a hacer eso, pero voy a enfocarme en que cómo se evalúa a los niños que no pueden hablar, por ejemplo, ¿no? A los niños mudos o a los niños ciegos, ¿sí? Entonces, el profesor va a decir, vamos a aplicar este instrumento para los niños sin discapacidad, pero y entonces ahí estoy yo, pues profesor, y hagamos también algo para niños con discapacidad, pues, ¿sí? Y es posible que el profesor le diga, no, porque estamos acá, pero usted insista, ¿sí? Es que es la única manera de avanzar, o si no, le van a guiar a otro lado. Muchas Entonces, gracias, Johnny. ¿es conmigo? Sí, quería igual hacer énfasis en este tema esta discusión que hemos hecho ha sido para dar a conocer un poquito sobre el trabajo que hace la carrera en cuestión de investigación, vinculación y cómo articular la docencia, la investigación y la vinculación con todo el tema que ellos vayan a desarrollar o las acciones investigativas por las cuales se vayan a decidir. Nuestras clases yo estaré haciendo un poco de énfasis en el tema de la malla curricular, en cómo estos diagnósticos, estas proyecciones que realizan van a tener esa vinculación con la malla curricular, con las asignaturas de la carrera, ¿no? Entonces, no sé si tengas algún puntito para acotar, finalizar. Sí. Sí, no solamente decirte que la malla curricular es la malla curricular, que es un conjunto de contenidos y de asignaturas, ¿no? Pero que no es perfecto. Eso fue elaborado en el año de 2017 y respondía a otros escenarios. Entonces, nosotros siempre estamos actualizando, quizás no tengamos flexibilidad en cambiar muchas palabras o muchas asignaturas de la malla curricular, pero sí los contenidos, ¿sí? Entonces eso es importante que los estudiantes deben de entender que todo lo que tenemos aquí al frente en esta pantalla de investigación, vinculación y enfoque profesional no son camisas de fuerza, ¿no? Son las rutas que se han venido haciendo, quizás algunas de ellas todavía débiles que deben de ser fortalecidas, pero que todo es posible, ¿ah? Todo es posible al cambio, lo que tiene que buscarse es buenos socios profesores. Claro, sí, justamente tendremos otras conversaciones para hablar. Este es un enfoque desde la carrera, como lo que está haciendo la carrera, pero también vamos a presentar el enfoque global, el enfoque local, las Me necesidades. olvidaba de una cosa, en que te pido que me permitas decirlo. Dentro de la carrera hay profesores que tienen un convencimiento o que tienen, bueno, digamos que tienen así como que un sesgo más en lo que es la enseñanza. Sí, entonces, profesores como, no voy a decir el nombre, mejor que los alumnos lo descubran. Sí, hay profesores que se concentran más en la enseñanza, aprendizaje de la lengua, mientras que hay otros profesores que son más en lo que es currículum, en lo que hay otros profesores que son más en lo que es lingüística y hay otros profesores que son más en lo que es desarrollo. Entonces, ellos deben de buscarse como para futuros tutores, los profesores que respondan a sus requerimientos, ¿sí? Los alumnos no es que tienen que adaptarse a los profesores, ellos tienen es que buscar dentro de lo que tenemos como oferta de profesores para poder elegir cuáles son los tutores que deberían de tener a futuro. ¿Sí? Esto es muy Gracias. interesante porque estás hablando de algo
de la carrera, que es el enfoque de enseñanza y un enfoque de tal vez transversal, un enfoque de temáticas más globales, eh, y ellos también, los estudiantes también tienen que decidir pues por cuál línea irse, si quieren irse más por un enfoque 100% de enseñanza o un enfoque más transversal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo quisiera en 30 segundos contar una anécdota que una alumna casi me hace de caer para atrás como Condorito. Ya. Yo no sé si los nuevos alumnos conocen a Condorito, ¿no? Pero si no, ahí averigüen quién es Condorito. Una vez una alumna me dice, a ver, profesor, yo voy a hacer un tema sobre lectura, escritura de los niños en la educación rural. ¿Ya? Y yo le digo, ah, qué chévere. Pero ¿y qué otro objetivo de desarrollo se relaciona a tu proyecto? Y bueno, pues se quedó con, no sé, profesor, lo voy a averiguar. A la siguiente clase viene y me pregunta, y ahí es que casi me caigo para atrás. Profesor, pues yo estuve viendo eso de los objetivos de desarrollo, y ahí hablan de que la pobreza, que la hambruna, que la violencia, que etcétera, etcétera. ¿Y eso en qué se desarrolla? ¿En qué se relaciona con la enseñanza de inglés y español? Yo solamente voy a enseñar inglés a los alumnos. Yo no voy a andar hablando eso sobre la pobreza, sobre la riqueza, y etcétera. Bueno, ahí me caí para atrás porque, o sea, que es que un profesor de inglés anteriormente creía que solamente iba a su clase a enseñar inglés. El profesor del siglo XXI de inglés enseña sociedad. Va a educar, y educar no significa solamente inglés y no solamente es listening, reading, writing and speaking, ¿ah? Es conocer sociedad, es generar pensamiento crítico, ¿sí? De manera que se hace desde el escenario de la enseñanza del inglés. Así que aquellos que piensan que solamente se concentran en esas cuatro destrezas, pues, ay, eso se quedaron del siglo pasado, ¿ah? Porque Yo hay que educar para el próximo siglo, para este hace, siglo, perdón. hace unos días conocí justamente como una amiga que, que estudiaba en España, ella es francesa, y me decía que estudiaba inglés. Y yo le digo, ah, sí, ¿qué cosas estudias? Y ella hablaba sobre literatura, sobre economía, como clases, todas esas clases. Sus estudios de inglés tenían mucho de estos componentes, ¿no? Ok, bueno, pues no sé si eso es todo. Sí, muy amable. Gracias, Johnny. Yo creo que esta conversación va a ser bastante productiva para los estudiantes y pues te agradezco mucho por tu tiempo y tu interés en conversar.